El 21 de enero de 1924 moría Lenin, a los 54 años de edad. Su sepelio en la Plaza Roja fue cortejado por centenares de miles y fue llorado por millones, no solo en la Unión Soviética, sino por los trabajadores y la izquierda a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Lenin, a la cabeza del partido bolchevique, fue el gran dirigente de la Revolución Rusa, que triunfó el 25 de octubre de 1917, abriendo el paso a la Revolución Socialista Mundial. A 100 años de su muerte, en este video te vamos a contar lo fundamental de su vida y qué legado nos dejó como revolucionario. Suscríbete al canal de Prensa Obrera para ver más videos como este y muchísimo más. Y acordate en hacer clic en la campanita y activar las notificaciones. Bueno, el capitalismo. No me gustan sus canciones. Lenin compuso canciones. Lenin y McCartney. It's like Lenin said, you look for the person who will benefit and, Shut the fuck up, Donnie. V.I. Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov. Nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, una ciudad situada a orillas del río Volga, a 900 kilómetros de Moscú. Su nombre completo era Vladimir Ilich Ulyanov. Su padre, un funcionario del Estado zarista de rango medio, y su madre, de ascendencia alemana y sueca, lo bautizaron en la Iglesia Ortodoxa rusa. Un hecho que marcó su vida en la juventud fue la ejecución por parte de la dictadura zarista de su hermano mayor, Alexander Ulyanov, quien en 1886 se había convertido en miembro de Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, un grupo revolucionario contrario a la autocracia que actuaba dentro de la universidad junto a trabajadores. En 1887, este grupo realizó un atentado contra el zar Alejandro III, motivo por el cual el hermano de Lenin fue detenido y ahorcado. En 1893, Lenin se muda a San Petersburgo para continuar con sus estudios y es allí donde hace sus primeras armas en política, acercándose a las ideas del revolucionario ruso Plejánov, que había fundado en su exilio el grupo Emancipación del Trabajo, el primer grupo marxista en Rusia. El joven Lenin se incorporó a estos círculos, que realizaban propaganda entre la naciente clase obrera, y comenzó a participar de su trabajo teórico y práctico. Esta organización se forma en ruptura con los populistas, que sostenían que el régimen comunitario de la aldea rusa era el antecedente inmediato del socialismo y que no era necesario pasar previamente por el capitalismo. La ruptura se produce en desacuerdo con el terrorismo individual y con la idea de que el campesinado era la clase revolucionaria. Contrario a lo que pensaban los populistas rusos, los marxistas sostenían que la propiedad comunal era un residuo feudal que unía a los campesinos y a los terratenientes en la propiedad de la tierra, condenando a los primeros al atraso y la barbarie. Las demandas campesinas solo podían prosperar en el marco de una rebelión general contra la nobleza. Pero la propia evolución del capitalismo relegaba esta posibilidad, dividiendo a los campesinos entre ricos, kulaks, asimilados a la burguesía, y los pobres y proletarios. Los marxistas entendían al proletariado como la dirección de la revolución democrática contra el zar, única fuerza social capaz de liquidar el atraso y derrocar a la nobleza. Esta polémica volvería a aparecer unos años más tarde cuando se produce la escisión del Partido Socialdemócrata Ruso. En 1898 se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, con organizaciones marxistas de San Petersburgo, Moscú y Kiev. Entre estas organizaciones se encontraba el Bund, un movimiento político que congregaba a obreros judíos opuestos al sionismo. Lenin pretendía participar del Congreso, pero no pudo, porque estaba deportado en Siberia. En ese Congreso se vota un comité central, pero ni bien termina, son todos detenidos. El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia tenía varias publicaciones, pero la más importante de todas era Iskra, la chispa. El periódico se publicaba y distribuía clandestinamente, ya que estaba prohibido por el zarismo. En esta prensa publicó Lenin en mayo de 1901 ¿Por dónde empezar? Este texto sería la base para un trabajo de más largo alcance que se publicaría tiempo después. El qué hacer. En julio de 1903 se va a producir el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ojo, acá se viene un tema importante que va a explicar por qué existe una división entre bolcheviques y mencheviques. Lenin había preparado un texto que luego pasaría a la historia como un modelo para la construcción de un partido obrero marxista.
En él presenta propuestas concretas sobre la estrategia, la organización y los métodos que debe seguir un partido revolucionario. Afirmaba que para ser considerado militante de la organización, no solo había que adherir al programa del partido, sino también participar activamente de sus organismos y de sus células. También consideraba que una organización política revolucionaria, un partido obrero, tiene por objetivo fundamental desarrollar una conciencia socialista entre los trabajadores. En el qué hacer explica que es necesario que el programa sea socialista y no simplemente una expresión política de reclamos económicos o sindicales. Es decir, es una crítica a fondo del economicismo. Otros miembros del partido planteaban que debían considerarse como militantes de la organización aquellos que se reivindiquen como tales, sin la necesidad de que militen activamente en la organización o realicen tareas concretas. Además, creían que los obreros debían concentrarse en las tareas de lucha reivindicativas, económicas, dejando de lado los problemas políticos y la construcción de una organización revolucionaria. Lenin estaba muy firme en sus convicciones contra la idea de transformar al partido en un movimiento de simpatizantes, porque entendía la necesidad de defender un partido revolucionario militante. Planteó en el Congreso la necesidad de construir una organización que abarque a toda Rusia, y para ello la edición de un periódico que llegase a todos los trabajadores. La polémica no pudo ser saldada en el Congreso, y la organización quedaría dividida en dos: bolcheviques, mayoría, al mando de Lenin, y mencheviques, minoría, con Martov a la cabeza. A principios del siglo XX, las masas de obreros y campesinos vivían en la más absoluta pobreza. Rusia era un país poco desarrollado del este europeo y de segundo orden en el pelotón de las potencias imperialistas. En 1905 se desata la guerra con Japón y la vida de las masas rusas empeora notablemente. Rusia estaba siendo derrotada en el campo militar, con un ejército formado básicamente por campesinos pobres. La guerra y la creciente miseria que sufría el pueblo ruso fueron la clave para la primera revolución rusa de 1905. El 9 de enero de ese año se produjo una enorme movilización. Más de 140.000 obreros y campesinos marcharon por las calles de Petrogrado, en aquel momento la capital del Imperio Ruso, pidiendo pan. La respuesta del zar Nicolás II fue brutal. Ordenó a las tropas abrir fuego contra los manifestantes y miles de personas murieron en ese domingo sangriento. El pueblo trabajador reaccionó contra la represión y se formaron los primeros soviets en Rusia. Eran consejos de obreros y campesinos, donde se discutía y se organizaba la lucha contra el zarismo y los problemas cotidianos del pueblo. Lenin vio en esos soviets el embrión del futuro Estado obrero. Por aquellos años entró en escena otro gran revolucionario ruso, con el que Lenin militaría años más tarde, León Trotsky, quien fue electo presidente del Soviet de Petrogrado. Busca en nuestro canal el video especial sobre León Trotsky. El movimiento obrero ruso se ha elevado en pocos días a una etapa superior. Se convierte ante nuestra vista en una insurrección de todo el pueblo. La revolución de 1905 fue derrotada, pero sentó bases que fueron determinantes para su triunfo en 1917. Lenin tenía perfectamente claro que no era una revuelta más. En agosto de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Lenin se entera de que el grupo parlamentario socialdemócrata alemán votaba en el Congreso a favor del presupuesto de guerra en apoyo al ejército del Kaiser. Esto fue un shock para muchos. El partido fundador de la socialdemocracia europea y dirigente de la Segunda Internacional se unía a la burguesía alemana para apoyar la guerra entre potencias imperialistas por el reparto del mundo. Fue seguido por casi todos los partidos socialdemócratas de Europa. La Segunda Internacional, que representaba la lucha por la emancipación, que era el centro del movimiento obrero moderno en Europa y que había sacado numerosas declaraciones condenando la tendencia a la guerra imperialista, comete una traición histórica. La primera reacción vino desde la minoría del Partido Socialdemócrata Alemán. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, dos de sus más importantes dirigentes, se opusieron a la guerra. En septiembre de 1914, Lenin, desde el exilio, definió la política de los bolcheviques, el derrotismo revolucionario.
Como los gobiernos de cada país eran enemigos de su propio pueblo, llamó a los obreros a rebelarse contra la guerra y los gobiernos que la propiciaban. En este marco, una derrota en la guerra era un mal menor, y de lo que se trataba era de transformar la guerra imperialista en una guerra civil de los trabajadores contra sus propias burguesías y sus propios gobiernos. La Segunda Internacional estaba terminada y el revolucionario ruso empezó a plantear la construcción de una nueva internacional que defendiera la independencia política de los trabajadores y la lucha por la revolución social. La guerra, que creó un clima profundamente chauvinista y nacionalista, le permitió a la autocracia rusa bloquear las tendencias a la lucha y las tendencias revolucionarias que se estaban desarrollando en el país. Con el tiempo, la oposición a la guerra creció en todos los países beligerantes y las condiciones para la Revolución Rusa de 1917 se fueron gestando. Las consecuencias de la guerra se hacían sentir duramente a principios de 1917. El aumento del costo de vida impedía a los obreros acceder al huevo, la carne, azúcar o leche. El pan se convierte en la principal comida y a veces la única. Con centenares de miles de muertos y heridos, el pueblo no daba más. En febrero de 1917, el frío y el hambre impulsaron a los trabajadores a huelgas bajo las reivindicaciones abajo la autocracia, abajo la guerra, paz, pan y tierra. Nuevamente se formaron soviets para organizarse y hacerle frente a la situación. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se extendió el repudio por las fábricas y guarniciones hasta transformarse en huelga general y derrocar al zarismo. Las mujeres fueron vanguardia de la Revolución de Febrero, pero a pesar de que las obreras y los obreros fueron los que derribaron al gobierno zarista, se conformó un gobierno provisional compuesto por partidos burgueses. Después de la Revolución de Febrero de 1917, el partido bolchevique enfrentó desafíos críticos. Lenin y muchos militantes estaban en el extranjero. Rusia estaba en medio de una revolución y la pequeña burguesía urbana respaldaba al gobierno provisional liberal burgués emanado de la caída del zarismo. El partido bolchevique tiene un planteo confuso de apoyo crítico al gobierno provisional, sin integrarlo. El 7 de abril, Lenin regresa a Rusia y le presenta al partido bolchevique su texto Las tareas del proletariado ante la presente revolución, las famosas tesis de abril. Las tesis criticaban al gobierno provisional que seguía la política de guerra del zarismo y no producía ningún cambio social a favor de los obreros y campesinos. Plantean en este texto una intervención independiente del proletariado. El gobierno burgués, instaurado en febrero, lejos de ser una etapa necesaria, había sido posible por la carencia de conciencia y organización del proletariado. Lenin combatió desde un primer momento la idea de que el gobierno provisional venía a sacar a los trabajadores y campesinos de la barbarie zarista. Mientras otras organizaciones, incluso de izquierda, le dieron su apoyo, los bolcheviques lo denunciaron y lo combatieron. El regreso de Lenin y sus nuevas tesis sacudieron la situación. A diferencia de la posición defensista de continuar la guerra pero con un clima de libertades democráticas, identificó el momento como una dualidad de poder entre el gobierno provisional de un lado y los soviets del otro. La tarea del momento era la ruptura y delimitación tajante con el gobierno provisional y explicar que los soviets de diputados obreros y campesinos eran la única forma de gobierno revolucionario. Solo así se podría terminar con la guerra, realizar la reforma agraria y conquistar todas las reivindicaciones obreras, sociales y democráticas. La consigna era clara: todo el poder a los soviets. Con las primeras noticias de la revolución, Trotsky intentó regresar a Rusia desde Nueva York, pero fue detenido en Canadá por la Marina Británica por pedido de Miliukov, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno provisional. Los reclamos de Lenin fueron fundamentales para su liberación y para su regreso a Rusia. A fines de junio, una conmoción atravesó el país. El gobierno provisional burgués había decidido reiniciar la guerra contra los alemanes, pero su ofensiva concluyó en un fracaso, con un saldo de más de 70.000 muertos. El odio en San Petersburgo rompió todos los equilibrios existentes. La ola de militancia entre los trabajadores alcanzó el clímax al comienzo de julio. Columnas obreras comenzaron a bajar desde Vyborg, la barriada obrera donde los bolcheviques crecían aceleradamente. Algunos regimientos de soldados también se movilizaban. Se dirigían hacia el Palacio de Táurida, sede del poder. La enorme movilización armada exigió la entrega de todo el poder a los soviets. Los bolcheviques estaban dejando de ser una minoría entre los soviets de Petrogrado
pero todavía no contaban con una mayoría entre los trabajadores de todo el país. Por eso llamaron a que no se intentara la toma del poder, porque aún era prematuro. Cualquier movimiento errado de nuestra parte puede arruinar todo. Si fuésemos capaces de tomar el poder ahora, es ingenuo pensar que pudiéramos retenerlo. Dijimos muchas veces que la única forma posible de gobierno revolucionario es la del Soviet de los diputados, soldados, obreros y campesinos. ¿Cuál es el peso exacto de nuestra fracción dentro del Soviet? La mayoría de las masas está protestando, pero todavía cree en los mencheviques y los socialrevolucionarios. Las jornadas de julio no terminaron en un gobierno soviético, sino en un profundo giro a la derecha del gobierno provisional, que alentó el estallido de un golpe militar. Se intentó que el poder estatal pase a manos de generales golpistas con el objetivo de instaurar una dictadura militar. La lucha contra el golpe del general Kornilov y su derrota tuvo a los bolcheviques en la primera fila. Significó la decepción de las masas con respecto a mencheviques y populistas, y despejó el camino para el apoyo al partido bolchevique. En el curso de la represión derechista fueron detenidos muchos bolcheviques. Lenin se vio obligado a pasar a la clandestinidad en un exilio forzoso en Finlandia. Ante la incertidumbre sobre su destino, entregó a un compañero un pequeño cuaderno azul con la instrucción de publicar en caso de su muerte. Contenía en él las ideas esenciales de su famoso libro El Estado y la Revolución, las cuales había elaborado antes de la Revolución de Febrero durante su exilio en Zúrich. Este cuaderno influyó en la caracterización de la Revolución de Febrero, en las tesis de abril y fue una guía para la intervención de los bolcheviques desde febrero a octubre. El texto al día de hoy es considerado uno de los textos más importantes del marxismo, donde el revolucionario ruso caracteriza pormenorizadamente al Estado capitalista y sus distintas formas. A fines de agosto, por primera vez, los bolcheviques, con el apoyo de otras fuerzas, ganaron una votación en el Soviet de Petrogrado, que rechazaba la constitución de un nuevo gobierno de coalición con la burguesía. Los diputados bolcheviques plantean que todo el poder pase a los soviets y en una segunda votación se quedan con la dirección del soviet más importante de Rusia. Esto fue el síntoma de que los obreros y los campesinos han perdido la confianza en el gobierno provisional. Los trabajadores, campesinos y soldados se van pasando al campo bolchevique. Lenin considera que ahora sí los bolcheviques deben plantearse la toma del poder para instaurar un gobierno de los soviets. Estaban dadas las condiciones y esto no podía dilatarse a riesgo de que la situación se diluyera. A pesar de la resistencia inicial en el Comité Central, Lenin insistió en la necesidad de tomar el poder de inmediato. Tras cartas y debates internos, el Comité Central finalmente respaldó la insurrección armada. Se creó un comité militar revolucionario y este avanzó en el control gradual de puntos estratégicos. La insurrección alcanzó su punto culminante el 25 de octubre, el 7 de noviembre de nuestro calendario. Cuando el Comité Militar Revolucionario tomó el Palacio de Invierno y anunció la caída del gobierno provisional, fue el inicio de la Revolución de Octubre y el primer gobierno obrero y campesino perdurable de la historia. El gobierno de los bolcheviques pone los principales resortes de la economía en manos de los trabajadores. Bancos, grandes empresas, transporte, entre otras cosas. Desconoció la usuraria deuda de Rusia y le entregó a los campesinos la tierra, como lo había prometido. Rusia era un país devastado por la guerra y entre las primeras medidas del nuevo gobierno estaba firmar una paz con Alemania. Lenin envió a Trotsky a negociar el Tratado de Paz en Brest-Litov, y este utilizó esa tribuna para arengar a los trabajadores de todo el mundo a alzarse contra sus gobiernos imperialistas y terminar con la guerra en todas partes. Las potencias imperialistas y las burguesías no podían permitir un gobierno bolchevique y apoyaron a los viejos generales zadistas para levantarse. Comenzó una guerra civil que duró casi 5 años y en la que intervinieron directamente potencias imperialistas como Francia y Gran Bretaña. Con Trotsky a la cabeza se formó un ejército rojo de obreros y campesinos. Los bolcheviques lograron triunfar gracias al enorme apoyo popular en Rusia y en todo lo que sería la Unión Soviética. El triunfo de la Revolución Rusa significaba para los bolcheviques solo el primer paso en la construcción del socialismo a escala mundial, tarea ya planteada por Marx y Engels. Lenin planteó la fundación de la Tercera Internacional con el objetivo de llevar al proletariado al poder en todo el mundo. Entendían que Rusia solo sería el primer paso de muchos levantamientos y revoluciones que se desarrollarían en Europa y en otros continentes. Dicha tarea requería una organización específica,
un partido mundial que permitiese la acción conjunta de los explotados bajo una dirección revolucionaria, una internacional. Pese a las enormes dificultades que atravesó la revolución en sus primeros años de vida, los bolcheviques lograron fundarla en 1919, sosteniendo la convocatoria de congresos anuales durante los siguientes 3 años. Lenin y la dirección bolchevique pusieron todo su empeño en establecer un programa revolucionario de carácter global, lo que implicaba una caracterización general del capitalismo en términos históricos, por un lado, y conocer las características políticas y sociales de las diversas regiones y naciones en las que se pretendía intervenir. La Tercera Internacional fue en vida de Lenin un faro para los revolucionarios en todo el mundo. Con la derrota de la Revolución Alemana en 1923, con la muerte de Lenin en 1924, con el reflujo del movimiento obrero europeo y la caída del partido bolchevique en manos de una burocracia con Stalin a la cabeza, la Internacional entró en una profunda degeneración. Fueron Trotsky y sus aliados quienes combatieron esta degeneración. Stalin disolvió la Internacional en 1943 para demostrar a las potencias imperialistas que ya no apoyaba y hasta combatía la Revolución Socialista Mundial. Hacia el final de su vida, debido al deterioro de su salud, Lenin tuvo una limitada participación en la dirección política de la Rusia soviética. Después de la guerra civil y sus consecuencias, era necesario abordar el hambre y el estancamiento económico. Esto llevó a flexibilizar cambios en la política agraria y el comercio, con incentivos mercantiles, pero combatiendo cualquier tendencia de restauración capitalista. El gobierno soviético buscaba restaurar las fuerzas productivas y enfrentar las dificultades económicas luego de 5 años de guerra imperialista burguesa contra la revolución. En mayo de 1922, Lenin sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó parcialmente hemipléjico y en parte fuera de la escena política por más de 4 meses. Esto contribuyó al incremento del peso político de una burocracia que tuvo su expresión en Stalin. Después de la guerra civil, la base social del Estado soviético experimentó cambios. La clase obrera, diezmada por el hambre y la guerra, participaba parcialmente en la creación socialista. Y Lenin notaba que el sentido proletario del gobierno estaba más en la dirección bolchevique que en la intervención directa de los obreros. La burocracia estatal y partidaria iba creciendo, separándose cada vez más de las masas proletarias y defendiendo sus propios privilegios. Preocupado por los vicios administrativos, Lenin advirtió del ingreso de carreristas al propio partido. Stalin, con un ascenso meteórico, consolidó su posición en el buró político. Lenin, incapacitado por problemas de salud, escribió antes de su muerte en 1924 un testamento político advirtiendo sobre la burocratización del Estado obrero y aconsejando el desplazamiento de Stalin como secretario general del partido. Pero la burocracia ocultó este documento, que recién se hizo público muchísimos años después. Lenin, sin dudas, es considerado el padre de la Revolución Rusa. Esta abrió la época de la Revolución Socialista Mundial, que sigue vigente al día de hoy. La continuidad del capitalismo amenaza con llevar al mundo a hundirse cada vez más en la barbarie. La caracterización de Lenin de que está abierta una época de guerras, crisis y revoluciones tiene hoy una mayor actualidad. Si no estalla la revolución social, conoceremos crisis espantosas, como las que ya estamos viviendo con la agresión sionista sobre Gaza, la guerra de Ucrania, las amenazas de guerra contra China. La crisis del régimen capitalista mundial trae nuevas recesiones económicas, desocupación, hambre y miseria para crecientes sectores de la población mundial. ¿Lenin sigue vigente? Totalmente. El legado de Lenin es un aporte fundamental para la construcción de partidos revolucionarios y una internacional obrera, para luchar por el socialismo a escala mundial.